Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Estamos ya a punto de empezar. Vamos a esperar un momento. Estamos ya en un momentito empezando con esta nueva charla. Mientras algunos compañeros se van sumando a la transmisión. Hoy vamos a contar con la presencia del compañero Oscar Peralta. En un momento vamos a analizar la situación política en los Estados Unidos. Acá me avisan que la transmisión está saliendo bien. Vamos a esperar unos segundos que se sumen algunos compañeros más. Bueno, compañeros, buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Lautaro García, soy militante de la corriente socialista militante, la sección argentina de la corriente marxista internacional. Y bueno, los queríamos invitar a este nuevo Facebook Live, Rebelión en las entrañas del imperio, ¿no? Es el título que tenemos para hoy y donde vamos a abordar el análisis de la situación política en los Estados Unidos. Contamos para esto con la presencia de Oscar Peralta, el compañero es de Socialist Revolution, que es la sección estadounidense, ¿no?, de la corriente marxista internacional, y está participando de primera mano en los acontecimientos. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, camarada. Muchos saludos para todos los compañeros en Argentina y alrededor del mundo. Nos escuchan, es para mí de verdad inspirador poder comunicarnos así a través de la distancia, y espero que podamos proporcionar una perspectiva de lo que está sucediendo ahorita en los Estados Unidos. Perfecto. Antes de empezar, Oscar, quería invitar a todos los que nos están siguiendo en línea a visitar nuestra página web argentinamilitante.org. Ahí van a encontrar artículos, ¿no?, análisis, balances y perspectivas de la situación política, tanto acá en Argentina como a nivel mundial, siempre planteados desde el punto de vista de los trabajadores, los estudiantes y la juventud, y en la perspectiva por el socialismo. Bueno, para entrar un poco en tema, en lo que está pasando en Estados Unidos, decir que esto de lo que vamos a hablar hoy no se da en un escenario tranquilo, en un escenario normal, sino por el contrario, se da en un escenario convulso, ¿no?, y que viene sacudiendo a la situación política en muchos países, ¿no? Hemos visto acá en América Latina, tanto en Chile como en Bolivia, en Ecuador, hemos visto en Irak, en Irán, en Argelia, movilizaciones de masas que de alguna manera están siendo una respuesta ante la crisis capitalista mundial, y cómo esta avanza entrelazada a la pandemia y se transforma en un retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores en todo el mundo. En este marco, vimos en estos días todo lo que vino pasando en Estados Unidos, la irrupción de las masas, ¿no?, en la escena política, y por eso nos parece un tema de primer orden abordar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, dado la importancia central que tiene el país, ¿no?, como primera potencia económica y militar. Entonces, en ese sentido, Oscar, te quería preguntar qué es lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, qué es este movimiento que se ha desatado, cuáles son las perspectivas, qué está pasando en los Estados Unidos. Claro, camarada. Bueno, estamos en la tercera semana de movilizaciones insurreccionales en todos los 50 estados de este país. Sabes que estos fueron desencadenadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, quien fue asfixiado a plena luz del día por un policía que le puso su rodilla al cuello,
mientras él rogaba por su vida y otros policías miraban. Entonces, esto lo podemos llamar la gota que derramó el vaso aquí en los Estados Unidos, así como en Chile fue el aumento en los pasajes del metro, en Ecuador los subsidios de gasolina. Sabemos que en estas, como tú dices, en medio de la crisis generalizada del capitalismo, toma ahora solamente poco para que las masas de verdad que ya no toleran la situación salgan a demostrar en las calles que se quiere un cambio a nivel institucional. Entonces, aquí en los Estados Unidos, para entender por qué fue que este asesinato, porque sabes que no es el primero, estos asesinatos ocurren todos los días en este país y este en particular generado este tipo de respuesta. Entonces, como tú dices, es importante ver un poquito la situación que tenemos acá en los Estados Unidos, que teníamos aquí, que ha sido transformada totalmente, pero que teníamos, por decir, al 25 de mayo, que fue cuando se dio este asesinato. Aquí hay una ira sin precedente, podemos observar en la sociedad estadounidense, que ha empezado en estas protestas a encontrar su expresión. Y sabes que se ha ido, se han ido esparciendo por todo el país. Esta presión ha venido creciendo por mucho tiempo. Como decimos, esta no es el primer asesinato extrajudicial de una persona desarmada en defensa. Sabemos más personas negras en este país han sido asesinadas por la policía en los últimos 2 años que el número total de soldados estadounidenses que han muerto en combate en Afganistán en los últimos 18 años. En Minneapolis, donde ocurrió ese asesinato, este fue el asesinato número 49 de un hombre negro a manos de la policía desde el año 2000. Y esa ciudad no es la excepción. De hecho, hay ciudades donde todavía hay más violencia. El movimiento de Black Lives Matter, que ves ahora, es donde muchos de los hashtags se refieren en general a estas protestas como tal vez protestas de Black Lives Matter, que las vidas negras importan en español, que fue un movimiento que surgió apenas hace unos 8 años, en el 2012. Eso fue alrededor del caso de Trayvon Martin, y desde entonces sabes que han habido un gran número de casos de asesinatos brutales de personas negras que han recibido atención nacional, pero nunca a esta escala. Eso sabemos que han habido muchos asesinatos filmados también a plena luz del día, no menos brutal que este, pero las protestas en esos, ya sabes, hace 3 años, por ahí, hace 2 años, etcétera, vimos protestas limitadas a los lugares donde ocurrieron, a la ciudad donde ocurrió y tal vez algunas ciudades, unas cuantas ciudades más, pero nunca algo como lo que estamos viviendo ahorita. Como te comentaba, la semana pasada hablé sobre el tema y en ese momento se decía 400 ciudades en todo el país e internacionalmente habían tenido movilizaciones. Hoy, una semana más tarde, son 1,400 ciudades. Entonces, como vemos, no es tan diferente este caso como los que han habido, pero llega un punto en que ya no se puede más, porque esto sigue sucediendo una y otra vez, esto se sigue dando y no, la clase gobernante, la clase dominante no ofrece ninguna solución. Vimos, por ejemplo, que con Obama, el primer presidente negro en los Estados Unidos, se planteaba que iba a haber un cambio, se planteaba que iba a acabar el racismo, que iba a acabar este trato violento y racista a las comunidades en este país, negras, latinas, etc. Pero la situación no mejoró. Después de 8 años, la situación no cambió, todo igual, todo sigue igual con Trump. Entonces, ya venía una gran presión acumulada y a eso se le suma el contexto en que se da todo esto en medio de una crisis económica y una crisis de salud sin precedentes también, las cuales han revelado la podredumbre del capitalismo en su fase terminal. Aquí en los Estados Unidos, al igual que en el resto del mundo, no se han tomado las medidas necesarias para combatir el COVID, la pandemia, y
Y entonces la gente, imagínate, en un momento en que empezaron a haber ciertas, o sea, mucha presión de la clase dominante de que se reabra el país, de que continúe la vida, que sabes quiere decir sacrificar a los trabajadores, poner a los trabajadores al frente y que pase lo que pase. O sea que no, eso a la clase dominante, no a la clase capitalista en este país, no es algo que le importa. Entonces, tenemos una clase obrera frustrada que no tiene, o sea, ya sabes, 40, bueno, creo que esta cifra ha aumentado, unas 43, debe ser ahora millones de desempleados ahora nuevos en los últimos 2, 3 meses desde que desde que vamos con la pandemia acá. Y ninguna perspectiva para el futuro, o sea, un futuro demasiado inestable para todos. Tenemos 117,000 muertes por el COVID, 2,100,000 infectados. Y entonces, en medio de todo esto, donde la gente ya en realidad no sabe qué más hacer, vemos que la policía continúa matando personas negras inocentes. Entonces, así es como se desencadena este movimiento masivo de protestas. Me preguntas de las perspectivas y todo, pero creo que si quieres te doy espacio para hacer más preguntas, porque si no puedo seguir hablando, ¿sabes? Eso es algo que en todo el mundo nos ha llenado de inspiración, y aquí en los Estados Unidos, obviamente a todos los camaradas de la corriente marxista internacional acá, es algo que ahora consume mucho de nuestras energías y tiempo, porque es una gran oportunidad para crecer la organización revolucionaria, que es la dirección en la que debemos ir todos los que queremos un cambio fundamental. Sí, en América Latina realmente ha tenido un impacto mayúsculo, ¿no? Toda la situación política abierta en los Estados Unidos. Nosotros veíamos acá en nuestra región, ¿no? A partir del Octubre Rojo Latinoamericano, en Chile, por ejemplo, esto que los marxistas llamamos el proceso molecular de la revolución, ¿no? Cómo que se expresó en la consigna no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Cómo se va acumulando la rabia, la frustración, ¿no? De la clase trabajadora, y en un momento determinado esa rabia explota, sale a flote y expresa no solo el aumento del pasaje, sino la rabia generalizada. En Estados Unidos estamos viendo esto. Ha excedido la cuestión, el comienzo que ha tenido esta insurrección, ¿no? Como rechazo a la violencia policial, ha excedido esta situación. ¿Ha habido un salto en la conciencia de las masas en los Estados Unidos? Sí, ya sabes, es difícil de determinar en qué momento cambia, por ejemplo, la conciencia de una mayoría, pero bueno, tenemos varios indicios. Por ejemplo, sabes que uno de los sucesos que desencadenó de verdaderamente en mis ojos, que se esparciera tanto el movimiento, fue la toma y la quema del edificio de la policía en Minneapolis, el tercer precinto de la policía en Minneapolis. Fue tomado por manifestantes. Hay videos que puedes ver donde la policía sale huyendo en sus vehículos, rompiendo mallas para poder escapar, y es donde las masas en la calle le prenden fuego al edificio. Imagínate, esto es un suceso ya de proporciones insurreccionales. Y esto en este país, o sea, este incidente, bueno, como te digo, una encuesta, y 54%, una mayoría de la gente en este país, vio justificado el quemar este edificio. Es un 60 y tanto por ciento de las masas, y esto es hace una o 2 semanas, que apoyan el movimiento, y te digo, va creciendo. Este es un movimiento que no se le ve fin. Tenemos programadas aquí en Las Vegas, donde vivo yo, que no es una de las ciudades más grandes ni de las ciudades más importantes. Igualmente tenemos, bueno, ahorita cuando yo termine esta entrevista, tenemos que terminar unas pancartas. Ya tenemos impresos y listos muchos de aquí estos volantes que nosotros repartimos para transmitir nuestras perspectivas políticas, nuestro programa político, y ya sabes, reclutar más militantes a nuestra organización, porque eso es lo que se necesita en este momento para cualquier movimiento revolucionario marxista.
entiende que necesitamos ir desarrollando y creciendo nuestras fuerzas. Pero te digo, o sea, ahorita va a haber aquí en Las Vegas una manifestación grande. Eh, Mañana van a ver y hay planeadas de aquí hasta final de mes y he visto hasta para julio, para principios de julio. Entonces, como podemos ver, yo creo que los eventos hablan por sí mismos. Entonces, cuando tenemos una mayoría del país apoyando o sea, imagínate, la quema de un edificio, algo que no se ha visto en este país en muchas décadas. La gran mayoría de la población apoya las protestas y, y no para. Ya sabes que, por ejemplo, el asesinato, por el asesinato de George Floyd, le presentaron cargos al policía que lo mató después como 4 días de protestas. Esto no ocurre normalmente en los Estados Unidos. Para que sepas, te dije que George Floyd era el hombre negro número 49 de ser asesinado por la policía desde el año 2000. Los 48 anteriores, en esos 48 casos no hubo cargos para los policías. Simplemente ellos siguieron su vida como si nada después de haber matado a alguien en estas condiciones. Entonces, a pesar de esto, o sea, es algo que casi no se da, que se le impongan cargos criminales a la policía. A pesar de esto ser tan inusual, una vez que lo hicieron y bueno, ya han prometido todavía mucho más concesiones, aún así la gente sigue en la calle porque se ve que es un problema, se sabe que es más allá de este asesinato, es más allá de ciertas reformas, inclusive de reformar la policía. Vemos que aquí las consignas, las demandas que han ido cristalizándose, tal vez orgánicamente, han sido las de abolir la policía, recortarle el presupuesto a la policía, quitarle el presupuesto. Y esto es lo que la gente, esto demuestra que la gente ya no cree que la policía es reformable, que con esta u otra reforma vamos a poder continuar, o sea, para la gente algo que es tolerable. Entonces, esa es la energía que tenemos y te digo, parece que no es de acabar por el futuro, al menos en el futuro cercano. Entiendo. Veíamos que en un comienzo las insurrecciones, ¿no? La irrupción de las masas en la escena política se veía como un movimiento espontáneo, pero con el correr de los días, ¿qué papel han jugado los sindicatos? ¿Se han pronunciado? ¿Hay alguna organización política que haya capitalizado este descontento? Bueno, todavía siguen siendo de verdad, en realidad, espontáneas todas estas manifestaciones, como te digo. Acá en Las Vegas, donde tú al estar ya sabes, en movimientos radicales o siendo un radical, conoces a la mayoría de grupos y personas o sea, que están haciendo esto, pero no sé, de la noche a la mañana, miles y miles y miles de jóvenes en las calles, radicalizados, lo que tú los escuchas decir, en los cambios que buscan, y es algo que no sé de dónde es que ha salido de verdad tanto, o sea, bueno, ya sabemos, esto venía acumulándose, y como dice el proceso molecular, pero vamos, en la juventud es una energía que es de verdad inspiradora acá. Pero sí, el movimiento, la verdad es que carece de un liderazgo, carece de organización. Hemos empezado a ver de diversas maneras el apoyo sindical. Por ejemplo, creo que los primeros fueron unos sindicatos de trabajadores de transporte, de transportistas, que se rehusaron a transportar a protestantes arrestados. Hemos visto sindicatos de maestros y maestras que se han organizado para repartir aguas, alcohol en gel, ese tipo de cosas para estar ayudando al movimiento. Y bueno, en realidad esto es lo que de verdad necesitamos. Vemos, por ejemplo, que han surgido orgánicamente, espontáneamente, en Minneapolis, en Seattle, en otras. Ahora vi sí, en más lugares hemos estado viendo estos comités vecinales de defensa, de autodefensa. Entonces,
vemos que se están formando, por decir, alternativas a las funciones de la policía que en realidad, o sea, las funciones necesarias, divorciadas de la represión general. Y disculpa, sí, o sea, o sea, hace falta organización, en realidad, como te digo, o sea, se han visto resultados. Eh, eh, los cargos hacia la policía, por ejemplo, la prohibición el tipo ¿cómo se le puede decir? Como incapacitan a las personas detenidas con los brazos alrededor del cuello, se ha prohibido en algunos lugares, se ha prohibido, bueno, diversas cosas, pero igualmente se sabe que ya era prohibido el asesinato, imagínate, y aún así se da. Entonces, la gente sabe que no es suficiente simplemente que las leyes digan esto o lo otro, si lo que está pasando en las calles es diferente. Entonces, esto tal vez es estas victorias, ver que el salir a la calle ha dado más bueno, victorias, o sea, le ha dado más reformas a la clase obrera que lo que se ha obtenido con años y años de estar votando por el Partido Demócrata, que sigue prometiendo reformas siempre, y eso es parte del problema ahora, como te digo. Y en relación a esto que mencionabas del Partido Demócrata, ¿cómo caracterizarías a los socialistas demócratas, ¿no? Que son una tendencia dentro del Partido Demócrata? ¿Qué caracterización hay de las tendencias socialistas y qué papel están jugando en torno a esta lucha? Bueno, esa es una pregunta interesante porque de hecho pudo haber surgido así, por decir, en el 2016 cuando esta organización, bueno, aquí sabes, tenemos una organización en los Estados Unidos, los socialistas demócratas de América, es una organización que estaba ligada a Bernie Sanders. Entonces, cuando ganó Trump en el 2016, esta organización creció de unos, no sé, como de unos 3,000 miembros a 50,000 en cuestión de un año, algo así. Al principio pudo haber sido considerada como tal vez una tendencia dentro del Partido Demócrata, pero cada vez se ha ido, o sea, ya sabes, es una organización que tiene su vida propia, y que hemos visto esas tendencias, hemos visto irse desarrollando en los últimos pocos años, desde que se empezó a aceptar la palabra socialismo en el discurso político en los Estados Unidos como algo ya bastante aceptable. Esta organización en general ha estado apoyado mucho a las protestas y dentro de ella hay muchos llamados a abolir la policía. Entonces, su papel en este momento es muy parecido al de los demás manifestantes. No hay dentro de la organización perspectivas claras. Yo soy miembro de la organización porque, ya sabes, donde haya socialistas, voy a estar. Es simplemente una organización, le llaman de toldo ancho o algo así, de toldo grande, no sé cómo se traduciría, pero ellos quieren decir que se le da la bienvenida a todas las tendencias de izquierda. Entonces, bueno, ahí estoy como marxista aquí localmente, muchos de nuestros camaradas de la CMI participan y de hecho tienen posiciones de liderazgo dentro de la organización, pero sí hay cierta parte que busca seguir simplemente los canales legales burgueses, de la legalidad burguesa, trabajar por reformas a través del Partido Demócrata, pero la gran mayoría, digo, no creo que toman esta perspectiva. La gran mayoría de los que se hacen llamar socialistas demócratas, en realidad ven que, o sea, las limitaciones por la misma experiencia de los últimos años en este país, porque ya se ha intentado muchas veces, o sea, se han hecho llamados a trabajar por reformas en esto o otro y en votar por este candidato a presidente, etcétera, etcétera, y esto no ha llevado a nada. Y entonces, y ves que en pocos días, como te digo, se ha alcanzado más estando en la calle que de esta manera. Entonces, el Partido Demócrata en sí, obviamente es una influencia demasiado nociva para la clase obrera. Por mucho tiempo ha sido, o sea, sabes que es uno de los dos partidos capitalistas aquí en los Estados Unidos,
pero por su retórica ha sido un partido en el que muchas capas de la clase obrera han visto o han puesto sus ilusiones ahí. Entonces, eso es uno de los problemas ahora, que a pesar de que tenemos estas demandas de quitarles los fondos, el presupuesto a la policía o de abolir la policía como tal, al no haber una organización clara ni perspectivas muy claras, eso le ha dado espacio al Partido Demócrata, por decir, al ala liberal de la clase capitalista en este país, de querer tomar y transformar el significado de estas demandas. Entonces, estos son los riesgos que vemos ahora. Vemos, por ejemplo, un ejemplo tal vez muy... un ejemplo que podemos ver es el caso de Minneapolis, donde el Consejo Municipal proclamó que se iba a desmantelar a la policía. Pero a los días, bueno, cuando se les pidió que aclararan, entonces se dijo, bueno, vamos a trabajar con nuestro excelente jefe de la policía para tratar de determinar el tipo de organización, de organismo que va a reemplazar a la policía. Entonces, es cambiar. Sabemos que dentro del capitalismo se va a necesitar, la clase opresora va a necesitar siempre a sus cuerpos armados para defender sus intereses. Entonces, a menos de que de verdad le pongamos un fin al capitalismo, va a haber una necesidad, y aunque le cambien el nombre y aunque cambien sus funciones, va a ser simplemente lo mismo, pero ya sabes, pero un poco diferente en presentación. Entonces, por eso es que es tan necesario que el movimiento de verdad tome un enfoque más al movimiento sindical. Bueno, sabemos... Y en relación a estas limitaciones que vos señalás, ¿no? De estas organizaciones, ¿cuáles son las tareas que ustedes plantean o cuáles son las tareas que los marxistas en Estados Unidos, los marxistas de la CMI, están planteando? Claro, bueno, para nosotros cualquier esfuerzo verdaderamente significativo para disolver o desarmar la policía solo puede resultar de una lucha masiva eh, para formar un gobierno obrero, algo que vaya a reemplazar el capitalismo. Los comités de autodefensa vecinales que te comentaba que hemos visto en Seattle, hemos visto en Minneapolis, siendo compuestos, bueno, tal vez no sean de verdad, no han madurado a ese punto, pero consideramos que comités de autodefensa vecinales compuestos por trabajadores sindicales, trabajadores no organizados, por desempleados, por estudiantes, eso sería un componente esencial de esta lucha. Es algo que empezamos a ver ya en embrión y marcaría el comienzo de lo que los marxistas llamamos poder dual. Y esto sería, sabes, el embrión del futuro poder de los trabajadores en oposición al Estado de los capitalistas. Y lo que necesitamos es nosotros, como te decía, las demandas no están totalmente claras, bueno, muy lejos de eso, todavía están muy abstractas, el movimiento carece de liderazgo, carece de dirección. Lo que se necesita urgentemente en este país, al igual que en Argentina, al igual que en muchos lugares en el mundo, es un partido socialista de masas, de clase trabajadora, conectado orgánicamente con la lucha sindical, con los trabajadores organizados, y con todas las capas de la clase trabajadora. Esta herramienta es necesaria para aprovechar la energía y la ira de los jóvenes, para centrarse en derribar todo el sistema capitalista racista y en crisis. Y para esto necesitamos un cuadro de revolucionarios profesionales inmersos en la teoría marxista, atemperados en las luchas de nuestra clase, para poder infundir en el futuro partido de masas la independencia de clase total y la visión de la historia a largo plazo.
Perfecto. Decías, Oscar, que estás en Las Vegas y que hemos visto informes de compañeros de Socialist Revolution participando activamente, ¿no? de estas jornadas. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal particular en Las Vegas, en este movimiento? Sí, claro, como te comenté, este asesinato creo que pasó un martes. Y bueno, ese mismo día empezaron a congregarse personas en Minneapolis y llegaron a ser rápidamente cientos y luego miles. Y entonces ya íbamos poniendo atención muchos, ¿verdad? Entonces aquí en Las Vegas, con contactos de la CMI, en la organización en general, en todos los estados, estábamos poniendo mucha atención, estábamos muy interesados en lo que estaba pasando porque fue, ya sabes, esos asesinatos, claro, estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados a estar indignados, como te digo, esa ira que está ahí acumulándose está también en nosotros, en los compañeros de la CMI. Y entonces, bueno, fue ir poniendo atención, ver que eso iba creciendo más allá de lo que hemos visto antes. O sea, no era solo la protesta acá bueno, y obviamente este video cuando salen es algo que te llena de rabia. El ver, yo no puedo verlo en realidad muchas veces, pero el ir viendo tantas personas sumándose en Minneapolis y continuando el día siguiente y el día siguiente y empezar a ver las ciudades grandes en Los Ángeles, en Nueva York, etcétera, empezar a tener protestas en solidaridad y protestas también con las mismas demandas, porque sabes que esto que ocurrió en Minneapolis ocurre todos los días en el resto del país. Entonces, fue empezar a ver esto. Te digo, el miércoles, el jueves, con gran interés. El jueves fue cuando se empezaron a mostrar las imágenes de un edificio de la policía del tercer precinto en llamas. Y eso es algo que para muchos, o sea, es una imagen que no estás acostumbrado a ver en los Estados Unidos, y también la cantidad de gente en la calle, la militancia de la gente. Bueno, entonces eso fue el jueves en la noche. El viernes ya se empezaba a escuchar aquí en Las Vegas que iban a haber protestas aquí en el Strip de Las Vegas, donde están ubicados todos los hoteles, casinos grandes que son famosos, que se ven en las películas. Entonces ahí iba a ser. Yo, ya sabes, era algo tan nuevo que no sabía exactamente cómo proceder. Habíamos hablado, apenas empezado a hablar en la organización cuál es la mejor manera de intervenir en el movimiento, etcétera. Sabes que tenemos algunas ciudades con muchos compañeros, con muchos camaradas, algunas ciudades en las que no somos tantos, en las que estamos construyendo, estamos creciendo, pero entonces hay ciertas diferencias. Eh, Igualmente, yo viendo videos de lo que estaba ocurriendo, no me pude contener y tuve que ir al menos a ver qué es lo que estaba pasando, a estar ahí en solidaridad. Cuando llegué el viernes en la noche, el grupo, era un grupo como de unas 300 personas tal vez, en una intersección acá en Las Vegas, aquí una intersección que te digo cerca del Strip. Y yo estuve ahí como una hora, no hubo un disturbio por parte de los protestantes, ninguna muestra de violencia, nada así a la policía. Podían haber unos 80 policías al menos del otro lado de la intersección, entonces estaba de un lado los protestantes, del otro lado la policía. En un momento la policía simplemente decidió que ya se iba a terminar y se movieron en contra y arrestaron, a mí me tiraron al piso, me arrestaron, nos llevaron a 80, arrestaron esa noche y nos llevaron aquí a la cárcel de la ciudad sin observar el mínimo protocolo de distanciamiento o de seguridad. Entonces, yo juré que me iba a dar, me iba a contagiar el COVID. Afortunadamente no he tenido síntomas hasta el momento, pero bueno, salí hasta el día siguiente, el sábado ya en la tarde, y esa misma noche volvimos a salir, estuvimos ahí en las manifestaciones. De 300, esa segunda noche había crecido a ya unos 2 o 3 mil, ese domingo ya todavía más, tal vez el doble, en eso, y así es como se ha ido viendo acá. Y como te digo, esta es una ciudad un poco periférica. En Minneapolis, bueno, en Seattle hay no sé si han escuchado la comuna de Seattle, que le llaman, es la zona autónoma, en donde uno de los edificios de policía fue evacuado, abandonado por la policía,
y los manifestantes han tomado el área alrededor de ese edificio. Toda esa área ahorita está en manos de manifestantes. Hemos visto aquí los comités de autodefensa vecinales, etcétera. Entonces, hay ciudades en las que vemos, bueno, en Los Ángeles, en Nueva York, ves la cantidad de personas, 100,000, creo que en Pensilvania, en Filadelfia, hace una semana y media, algo así. Eso es lo que seguimos viendo. Entonces, yo, como te digo, tenemos unos 230, 240 de estos impresos para hoy. Vamos a repartirlos acá, leyéndolo, ya sabes, o sea, no hay nada más convincente que un análisis marxista genuino, y entonces así hemos estado creciendo y hemos estado recibiendo mucha atención en base a estos eventos y las perspectivas y el análisis que nosotros proporcionamos. Oscar, mencionabas el tema de la violencia y aquí en Argentina hemos visto muchas imágenes, ¿no? Que los medios de comunicación insistentemente mostraban, ¿no? Como intentando caracterizar al conjunto del movimiento. ¿Qué está pasando en relación a esto y cuál es la visión que tienen los marxistas en Estados Unidos acerca de la cuestión de la violencia? Sí, bueno, te puedo decir sí, que a pesar de que los medios de la clase capitalista te solo muestran las imágenes que vayan a, no vayan a inspirar simpatía en las personas que están viendo desde su casa las noticias, la realidad es muy distinta en la calle. Desde los primeros días hemos visto evidencia de que muchos de los disturbios han sido causados por agentes infiltrados de la policía, encubiertos, o por agitadores que no tienen nada que ver con el movimiento, agitadores, ya sabes, de milicias de derecha que hay acá y cosas así, pero eh, mucho de lo que hemos visto en muchos lugares se ha reportado, por ejemplo, que aparecen simplemente montones de ladrillos la calle, en lugares donde se espera que haya una manifestación, y entonces para muchos se entiende, la policía, aquí en Las Vegas, por ejemplo, en una esquina aquí en el área del central, en lo que llamamos el downtown, eso pasó. Entonces, es provocaciones, instigaciones para que haya violencia, pero en realidad la policía son los únicos que han actuado verdaderamente con violencia. Aquí, por ejemplo, te digo, como anécdota, aquí en Las Vegas han habido, bueno, dos muertos, no sé si uno estaba en situación crítica. Uno fue un policía, pero para que sepas cómo fue esta persona, cómo recibió el disparo en la cabeza, fue una persona que no estaba en las protestas, que simplemente estaba en uno de los moteles cercanos, y él, cuando vio las multitudes, una persona que sin la mínima simpatía hacia los protestantes, pensó, bueno, para que se dispersen, voy a disparar. Y sabes que acá, bajo la enajenación que existe en esta sociedad, imagínate, sale alguien con una pistola a disparar a la multitud, la bala le dio a un policía, entonces la policía en ese momento desencadenó una violencia brutal acá, en contra de todos los que estaban cerca, y aquí hubo un manifestante pacífico que estaba ejerciendo su derecho de portar armas, que aquí en los Estados Unidos es legal, es un derecho constitucional de hecho, y esta persona, huyendo de la policía, recibió 19 disparos. Entonces, para que más o menos pintar un poco cómo es que en realidad se da la violencia, cuál es el tipo de violencia que vemos. Y así ha sido. Bueno, acá, ese día que fuimos, hace una semana y media por ahí, nos atacaron con gases lacrimógenos. Entonces fue la primera vez en mi vida que yo había experimentado lo que es sentir esos gases en la garganta, en los ojos. Bueno, se disparan balas de hule, arrestos en masa, que es como me capturaron a mí el primer día, digo, sin hacer nada. Entonces, la respuesta, bueno, ha sido al principio especialmente, fue de mano dura. Total represión policial. En las primeras 2 semanas hubo 10,000 arrestados alrededor del país. Y como te digo, muy común en todas las ciudades ver los gases lacrimógenos, balas de goma, y hay gente que ha perdido la vista o un ojo al menos. Y se había empezado a discutir, ¿ves? Entonces, ahorita la clase dominante está como en un tipo de encrucijada, porque
esa fue la respuesta, pero esa respuesta lo que generó más bien fue simpatía y fue que crecieran estas protestas. La gente no tolera ver, puede que no haya ni entendido mucho al principio algunos sectores que se estaba protestando, etcétera, pero al ver que la policía no permite ni siquiera que hayan voces de oposición, entonces eso le ha hecho a mucha gente abrir los ojos y sumarse en apoyo a las protestas. Sabes que Trump discutió invocar aquí una ley, el Acta de Insurrección de 1807. Es algo viejísimo, pero que permitiría desplegar al ejército domésticamente. Aquí un ala del ejército, se le llama la Guardia Nacional, ha sido desplegada ya en muchos estados, en muchas ciudades, pero esto es más como una fuerza policíaca auxiliar y que es a medio tiempo. Entonces, pero igual se llamaron y estas fuerzas son las que han estado asistiendo a la policía en la represión, pero creo que en varios lugares, en Minneapolis al menos, por ejemplo, llegó un punto en que tuvieron que retroceder las tropas de la policía y de la Guardia Nacional. Y entonces eso se había estado discutiendo. Ves que eso ha creado muchas fracturas en la clase y divisiones en la clase gobernante, con, por ejemplo, Trump diciendo que se necesita que el ejército reprima todo el movimiento y el exsecretario, el ministro de Defensa y muchos otros han salido en contra de esto y dicho que esto no se puede, porque, ¿sabes? En realidad es única, es como el último remedio, pero ya de verdad, una vez que lo utilicen, ya no tienen nada más y no se sabe qué va a pasar, porque ya a ese punto, ¿qué pasa si los manifestantes no retroceden? ¿Qué pasa si en las tropas empiezan a haber soldados que se niegan a disparar en contra de las multitudes? Si atacaran a la población, ¿a cuántas personas podrían matar antes de que millones más se unan al movimiento y apoyen el movimiento todavía más? Entonces, vemos que hay ya muchas fracturas en la clase dominante en cómo responder precisamente por esto, porque la represión, si has visto, es algo que puede tener cierto impacto, pero como vemos la militancia de las masas en este momento, en realidad no va a haber policía, no va a haber ejército, no va a haber ninguna fuerza en el mundo que le pueda hacer frente a la clase obrera organizada, y para allí vamos. Entonces, nuestra perspectiva es que la clase capitalista tiene el monopolio en la violencia de la sociedad, y para verdaderamente acabar con la violencia lo que necesitamos es organizarnos en base, bajo un programa socialista para acabar de una vez por todas con la violencia en la sociedad. Una vez que las personas todas tengan lo necesario para tener una vida digna, para poder satisfacer sus necesidades básicas como seres humanos, entonces vamos a verdaderamente ver que la violencia ya va a ser algo totalmente diferente de lo que se ve en la sociedad capitalista. Entiendo. Oscar, hoy en nuestros grupos de discusión de la corriente socialista militante, en nuestro grupo de pensamiento y acción, de paso invito a todos los que nos están siguiendo a sumarse, a unirse a estos grupos de discusión. Abordamos la cuestión del Cordobazo, ¿no? Una insurrección obrera y popular que se dio en el país a fines de los 60. Y en el marco de esta discusión veíamos cómo la clase obrera argentina, desde su formación a principios del siglo XX, fue recorriendo distintas expresiones políticas, ¿no? El anarquismo, el socialismo de Justo y Palacios, el sindicalismo revolucionario, el Partido Comunista y el peronismo a partir de 1945. Es decir, que de alguna manera la clase trabajadora no pudo crear su propio partido de masas, o sea, un partido de trabajadores que exprese sus intereses como clase. En Estados Unidos, si bien son desarrollos totalmente distintos, pero sí centrándome en la cuestión del Partido de los Trabajadores, ¿cómo ven esto ustedes en relación al bipartidismo y la necesidad de la clase obrera de contar con un partido propio? Sí, esto nosotros lo vemos tal vez como la necesidad histórica más urgente para el desarrollo de la lucha de clases en este país. Bueno, nosotros
igual, al igual que para ustedes, se necesita un vehículo para la expresión política de la clase obrera y en este país, bueno, sabes que hay un monopolio de la clase capitalista sobre la actividad política porque solo tenemos dos partidos del capital y los cuales tienen diferencias muy superficiales. Sabes que, por ejemplo, al día de hoy en la presidencia de Trump se ha deportado menos gente que la que deportó Obama y la que deportaron Obama y Biden en el mismo tiempo. La violencia, sabes, en otros países, los ataques ¿cómo se dice? Drones, pero en Yemen, etcétera. O sea, tenemos dos partidos y bueno, y ahorita bajo estas crisis que hemos estado viviendo, la del COVID, ahora las protestas y todo lo demás, la crisis económica, bueno, salieron reportes oficiales esta semana que indican que ya en febrero los Estados Unidos había entrado en recesión. Entonces, antes de que se empezara el cierre del país a mediados de marzo, ya aquí la economía estaba en recesión. Entonces, disculpa que se me... En relación a la necesidad del Partido de los Trabajadores. Sí, perdón. Entonces, sí, para nosotros es lo más importante porque tenemos un partido, que te digo, en medio de todas estas crisis, se ha empezado a ver en este país, se ha empezado a revelar que es un partido que no ofrece en realidad nada diferente a lo que ofrece, o sea, el Partido Demócrata, a lo que ofrece el Partido Republicano. Por ejemplo, Trump, cuando empezaron las protestas, él dijo, cuando empiecen los disturbios, empiezan las balas, algo así, o sea, de parte de la policía y del ejército. Y esa es como la perspectiva, una perspectiva de represión. Y Biden, ya sabes que el candidato presidencial demócrata salió con unos comentarios de que no era necesario disparar a matar, pero que se le podía disparar en las piernas a los protestantes. Entonces, imagínate, la gente ya está empezando a ver las grandes limitaciones. Ya antes de esto, de hecho, te puedo decir que aquí, para nosotros, cuando Bernie Sanders se salió cuando él se retiró de la contendencia o de de las internas. Sí, de su campaña para ser el candidato demócrata. La candidatura, sí. Ahí vimos, ahí hubo un gran cambio en la conciencia de la gente, porque aquí habían todavía muchos sectores en la clase obrera que tenían ilusiones en Bernie Sanders, en que él pudiera transformar el partido. Mencionábamos los socialistas democráticos. Esa organización, adentro de la organización, de hecho, como lo más para ellos, su tarea inmediata era el que Bernie Sanders quedara presidente, porque de esa manera querían cambiar el partido desde adentro. Nosotros siempre hemos explicado como marxistas que un partido capitalista no se puede secuestrar por la clase obrera, no se puede cambiar. Cambian primero a los socialistas dentro del partido que lo contrario. Y así vimos con Bernie Sanders, que luego apoyó a Joe Biden. Y aquí, aunque el candidato de mucha gente haya hecho esto, muchos de sus seguidores vieron eso como una traición o como algo con lo que no estaban de acuerdo. Y aquí, cuando ya fue claro que Joe Biden iba a ser el candidato presidencial, esto ha hecho a muchísima gente ya de verdad ver el Partido Demócrata por lo que es y a no tener la mínima confianza en el partido. Entonces, de verdad que ahora tenemos una oportunidad para empezar a agitar y a que el movimiento sindical empiece verdaderamente a buscar un vehículo, organizar un vehículo que sí sirva para la expresión de las necesidades y para luchar por las metas de la clase obrera. Un par de sucesos importantes o desarrollos importantes fue que la organización de Bernie Sanders, que se llama Our Revolution, Nuestra Revolución, fue formada para elegirlo a él, para su campaña, etcétera. En Los Ángeles, ellos también, antes de que se diera todo esto de las protestas, ellos votaron para cortar toda relación con el Partido Demócrata y se unieron a un movimiento que existe ahora, que es el movimiento por un partido de la gente.
son varios elementos progresistas o, ya sabes, tal vez de socialistas reformistas que buscan una alternativa al Partido Demócrata y que han estado organizando un nuevo partido. O sea, la idea es el construir un partido basado en los sindicatos, basado en las organizaciones de masa de la clase obrera, y es algo que ha ido recibiendo o ganando tracción. Como te digo, no es un partido, o sea, no es un movimiento que tiene metas totalmente claras en lo que respecta a ser un partido obrero, un partido totalmente independiente de la influencia burguesa, totalmente independiente de los medios materiales de la clase capitalista. Pero hemos empezado a ver muchas de estos desarrollos que por el momento en realidad no están creando, no han empezado a crear las bases para un partido obrero de masas, pero ahí ya ves donde empiezan los impulsos. Y de estos impulsos y de la organización que vemos, si tenemos especialmente una organización de cuadros organizada, suficientemente grande para poder ser escuchada en todas las organizaciones de trabajadores en este país, ahí de verdad vamos a empezar a ver más y más independencia de clase cada vez y la formación correspondiente en un vehículo para la lucha. Ha quedado muy claro, Oscar. Vamos a ver si se suma alguna pregunta de alguien que nos esté siguiendo, alguna consulta que le quieran hacer al camarada. Esperamos un momentito a ver si llega algo. Realmente nos ha quedado muy clara la situación política en los Estados Unidos, Oscar. Te agradecemos mientras esperamos acá si entra alguna pregunta. Y bueno, y mientras, nosotros en Argentina estamos viviendo también una situación muy complicada, ¿no? En relación a cómo se está expresando la crisis económica, la pandemia, ¿no? Y que más allá de las intenciones de los diferentes gobiernos, lo que siempre se termina imponiendo es la lógica del capitalismo, ¿no? Y la lógica del capitalismo implica transferir la crisis de los grandes capitalistas, los empresarios, los banqueros y los terratenientes sobre las espaldas de los trabajadores. Y esa es un poco la situación que hoy estamos viviendo aquí, los jóvenes, los trabajadores. Y en relación a esto, te quería preguntar qué mensaje o qué le podés decir vos desde allá, de tu trinchera de lucha, a los jóvenes y a los trabajadores en Argentina. Bueno, yo diría la lucha es somos una clase a través de todas las fronteras y la lucha contra el capitalismo es una lucha global. Entonces necesitamos que en las Américas, desde Canadá hasta Argentina y alrededor del mundo, tengamos jóvenes, bueno, y de todas edades, revolucionarios listos de verdad a llevar la lucha hasta sus últimas conclusiones, entendiendo que lo que buscamos es la verdadera justicia y emancipación de la clase obrera y de todos los oprimidos alrededor del mundo y de la raza humana en sí. Entonces, yo lo que diría es únanse a la lucha. Los camaradas de la CMI en Argentina llevan la misma lucha que los camaradas de la CMI en los Estados Unidos. Nosotros lo que queremos es abolir el capitalismo y reemplazarlo con una genuina democracia obrera, y todos a la lucha y todos adelante. Compañero. Ahí está, disculpame, tenía un problema con el audio. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, te escucho. Sí, eso era nada Ok, más. decía que sí, no, decía que ha llegado una pregunta aquí que dice, además de los comités de autodefensa vecinales, ¿la región se ha desarrollado algún tipo de organismo que aglutine al movimiento en su conjunto?
pero como explicabas vos, esto parece tener un carácter más espontáneo, ¿no? Sí, por el momento no. Por el momento, bueno, sabes que hay esta organización, Black Lives Matter, un movimiento que surgió muy descentralizado, desde hace, ya lleva unos, ya sería, este sería su octavo año, pero viste, eso empezó en el 2012. En la sociedad estadounidense no se hablaba casi de los asesinatos por parte extrajudiciales de la policía, no se hablaba de que la gran mayoría de las víctimas eran hombres negros o son, nada de estas cosas. Entonces, esto fue lo que le empezó a dar visibilidad y bueno, en 8 años ya ha llegado a dominar en realidad las protestas, pero al ser muy descentralizado, al no tener un liderazgo, es más que todo como una asociación de diferentes agrupaciones en diferentes ciudades y estados con diferentes programas o con diferentes plataformas, algunos muy reformistas, algunos muy radicales. Entonces, esta tal vez es como la organización que la gente ve hoy en día como tal vez entre el liderazgo del movimiento, pero también hemos visto acciones por parte de estas agrupaciones asociadas a Black Lives Matter en ciertas ciudades que son muy, por ejemplo, de conciliación de clases, de tener a políticos demócratas hablando, y eso a la gente no le ha gustado. Entonces, de hecho, la razón por la que Black Lives Matter, la organización o movimiento, no se ha convertido tal vez en el liderazgo del movimiento, es por esto mismo, de no tener no ser muy coherente ni muy centralizada. Entonces, para mucha gente ven ciertas de las acciones que hacen y están muy a la derecha del movimiento en muchos casos. Entonces, sí, como te digo, al momento han habido varios sindicatos que han expresado su apoyo, han habido sindicatos, que creo que fue de trabajadores en puertos y cosas así, que pararon por 8 horas y tantos minutos, porque a George Floyd fueron 8 minutos y resto, lo que tuvo el policía su rodilla en el cuello de esta persona. Y bueno, entonces han habido muchos paros en muchos lugares en solidaridad. Bueno, para que veas el nivel de solidaridad que hay en el país, no sé si allá se ha escuchado mucho de los que llamamos acá campos de concentración de inmigrantes. Acá en muchos lugares hay compañías privadas de cárceles que tienen a personas viviendo en condiciones absolutamente deplorables, sin almohadas, sin cobijas, sin jabón, ese tipo de cosas, o sea, por muchos días sin cama, sin nada, así durmiendo hacinados en suelo de cemento. Y bueno, en estos lugares hemos visto muchos reportes de huelgas de hambre que se han hecho en solidaridad. Entonces, todos nuestros hermanos ahorita que están esperando ser deportados, que están detenidos indefinidamente en este momento, muchos que por meses y meses en esas condiciones. Entonces, es algo que vemos alrededor de la sociedad. Hay mucho apoyo, pero sí, no se ha de verdad cristalizado un liderazgo, y la razón principal puede ser que no ha habido generalmente un liderazgo capaz y audaz de la clase obrera en las últimas décadas en este país. Entonces, estamos viendo que se está construyendo desde los cimientos, pero por eso es tan importante que la organización marxista, la organización revolucionaria, intervenga en la medida posible y busque crecer para intervenir todavía más, para afectar estos desarrollos, porque esa es la única manera de verdad buscar la independencia de la clase, de verdad, que es lo que nos va a llevar a poder hacerle frente a la clase capitalista de forma organizada y de forma que podamos canalizar nuestras enormes fuerzas para vencer a un enemigo tan formidable. Realmente ha quedado muy claro, Oscar, gracias por la respuesta. Bueno, realmente te queremos agradecer por esta participación de mi parte y seguramente de todos los que nos han seguido. Ha quedado muy claro cuál es la situación en los Estados Unidos, esta rebelión en las entrañas del imperio. Así que bueno, de parte mía y de todos los compañeros de la corriente socialista y militante, te enviamos un fuerte abrazo revolucionario. Como vos dijiste, la lucha de ustedes es nuestra lucha y la lucha de la clase obrera mundial, de los jóvenes
y de los trabajadores. Por último, me despido de todos, gracias por conectarse y les digo que si están de acuerdo con estas ideas que han escuchado hoy o si quieren discutirlas, que se pongan en contacto con nosotros y que se sumen a militar por un mundo sin explotados ni explotadores. Hasta la próxima y muchas gracias a todos y muchas gracias, Oscar. Gracias a ti y a todos los que estuvieron escuchando. Y bueno, la lucha continúa. Hasta luego.